En enero, ya estamos en el año de 47, aparece casi la primera publicación periódica con caricaturas, titulada El Calavera, periódico jocoserio, político y literario. Ahí tenemos la portada. Este impreso no es un impreso que se saca para temporada de muertos, como luego veremos las calaveras de Posada, sino solo estuvo de enero a junio del 47, 1847, y era bisemanal. Pero su emblema es este personaje vestido con el traje de la época, pero que su cabeza es pues también descarnada, ¿no? Y se va a vincular con esta tradición de la representación de la muerte. Este periódico promete que cada mes cambiar de cabezal o de encabezado, y en esta que aparece, la primera que aparece, se retrata cómo se prepara la sociedad mexicana para la guerra contra Estados Unidos por la independencia de Texas. Estamos en los primeros meses del año de 47. Más interesante puede ser esta también cabezal de la revista, donde aparece una figura también igual que la otra, figura masculina, vestido con el traje de la época, pero su cabeza es una calavera. Vemos que está, o sea, si nosotros no conocemos mucho, bueno, pues vemos año 47, un año importante en la historia, ¿no? Vemos este personaje que por la actitud está resignado, está pensativo, hay como un repertorio de gestos, que alguno a lo mejor viene desde Durero, es apoyar la cabeza, la mano en la cabeza, nos da esa sensación. Y está viendo un gran barco que naufraga. Ese barco pone aquí República Mexicana. O sea, la República Mexicana está a punto de hundirse. Y por aquí vemos trocitos, vemos letras, y que ahí aparece la palabra de Texas, que fue perdido en la guerra del 36, pero y su anexión en Estados Unidos fue casi el origen de la invasión yanqui en el 45, Nuevo México, que también estaba en peligro por esta invasión norteamericana, los estados de Yucatán, pone Yucatán, donde hay insurrecciones indígenas. Es una especie de recuentos de lugares, también está Coahuila, también está Chihuahua, ¿no? Es un recuento de los males que azotan a la República. Y por último, en este periódico, para ya mes de junio del 47, aparece esta otra imagen. ¿Qué es lo que vemos en esta imagen, no? Es igualmente, aquí sí está vestido no como personaje civil, sino como un personaje, yo creo que militar, con sus botas y con esto. De igual manera es una careta, es una calaca lo que tiene, y aquí lo vemos, si el otro estaba pensativo, este ya está a pie de lucha. Ya los estadounidenses están entrando en el país y lleva la bandera de tres tricolor, donde pone libertad, no veo, independencia y patria, ¿no? Y bueno, las tres garantías. Está llamando con su espada al combate, a defender la invasión, está pisando a esta quimera, a este personaje de la invasión, está pisando a la bandera estadounidense y por aquí también a los cañones. Es un ejemplo de los pocos que tenemos de las que llame a la resistencia contra el invasor. Y es quizá una de las primeras caricaturas antiestadounidenses hechas en México. De igual manera, la figura de esta calavera animada y lo mismo que esta quimera, estos personajes extraños, también podían ser como un antecedente de lo que luego desarrollará más tarde Posada. O el final del último capítulo de su existencia, cuando en un sórdido ambiente naturalista que parece inventado por Solá en su larga y penosa agonía,
Sierra sufre impotente la incertidumbre futura y la desnudez económica en las que quedan su esposa y sus hijos, circunstancia que orilló a un pariente a que recurriera al presidente de la República para que le diera una pensión y pudiera mantener a su familia. ¿No es todo esto trágicamente novelesco? Fíjense cómo la literatura de Justo Sierra está hermanada con las vicisitudes que tuvo que enfrentar en su vida. ¿Por qué le puse a este texto un obituario frente al espejo? ¿Acaso en la escritura de Un año en el Hospital de San Lázaro, Justo Sierra O'Reilly no prefiguró su enfermedad? El protagonista de esta novela se llama Antonio y vive en un leprosario, ¿sí? Está confinado porque esta es una enfermedad que lo va a conducir a la muerte. O sea, es una de las enfermedades estigmatizadas en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque por una parte se contagiaba en ocasiones por vía sexual. No hay que olvidar que a Yucatán, a Campeche llegaban, si ustedes conocen Campeche, es una ciudad amurallada porque pues llegaban los piratas, ¿verdad? Y arrasaban con todo. Entonces, no figuró su obituario al morir de lepra como le ocurrió a Antonio, el protagonista de esa maravillosa novela que es Un año en el Hospital de San Lázaro. Bueno, la literatura, ¿verdad?, es una mentira que dice la verdad y vemos, digamos, esta, no sé cómo llamarle, ¿no?, ironía, paradoja, que siendo un hombre, ¿verdad?, digamos, con una buena salud y una serie de, digamos, de cierto bienestar, ¿no?, que le prodigó provenir de una familia más o menos acomodada, se hubiese contagiado de lepra. No fue definitivamente por un contacto sexual. La lepra era una de las enfermedades que se padecían, ¿verdad?, en este periodo de guerras intestinas. Bien, incluso para abonar de qué manera la ficción, ¿verdad?, acompañó su vida, su enfermedad y su muerte, pues me permito decir que la manera como fue despedido su féretro es como un decorado de la ficción narrativa. Su féretro fue conducido por toda la ciudad de Mérida y fue una apoteosis, ¿sí? El gobierno de Yucatán, ¿verdad?, a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Mérida, despidió al noble hijo y lo hizo de manera, pues, como si fuera un gran escenario de novela ficticia. Entonces, bueno, una de las enfermedades, ¿verdad?, de la que este gran polígrafo y otros murieron fue la lepra. Pero hay un problema, los ingleses no son católicos. Entonces, ¿qué problema enfrentan cuando mueren? Que no se les admitía en las iglesias, no se les admitía en los cementerios. Entonces, 1827, crean el cementerio de los ingleses un poco más al poniente de San Fernando, justo donde hoy se cruzan Circuito Interior y la calzada de Tacuba. Todavía nos queda este referente maravilloso que es un conjunto de árboles, un espacio abierto. Hoy lo conocemos como el Parque Alarcón, en la colonia Tlaxpana. Lo que desconocemos
es que a unos centímetros abajo de los adoquines reposan muchos súbditos ingleses. Porque no hubo quienes los exhumaran y se los llevaran. Este es el segundo cementerio que se establece en la Ciudad de México para una comunidad extranjera que trae sus propios rituales. De mucho tiempo después, 1827, se crea el cementerio. Principios del siglo XX, Charles Hall generará lo que es la Capilla Británica, que era el núcleo del cementerio. Por eso les va a llamar a ustedes la atención su estilo neocolonial. Desde luego, Charles Hall está conmemorando la tradición arquitectónica mexicana, por eso la ven ustedes cubierta de tezontle, con esta gran cúpula que la domina, y en esta tradición mexicana de hacer contrastar el rojo del tezontle con la chiluca gris de los Remedios. Es un vestigio, es un espacio maravilloso que nos habla de, estoy escuchando, anuncia Rosana estos cursos de ustedes de las colonias extranjeras en el país. Bueno, ahí tienen un referente clarísimo, los cementerios. De este seguirá el norteamericano, luego seguirá el francés, luego el español y tendremos luego el cementerio judío, ya bajo otra tradición totalmente diferente. Entonces empezamos a buscar en la ciudad los espacios para la muerte que ya no son las iglesias. Por favor, acérquense a esta capilla porque van a encontrar uno de los retablos más fascinantes de la Ciudad de México, uno de los retablos importados más fascinantes de la Ciudad de México. ¿Cuál es el tema obvio? Aún en el mundo anglicano, la muerte de Jesucristo en el monte Calvario, con una idea absoluta de seguir con la noción de la resurrección. La Virgen María, Magdalena y Juan a los pies de la cruz. De la iconografía religiosa, este será uno de los temas que acompañen a las capillas de cementerio. Hasta aquí todo nos parece normal a los que están ustedes, a lo que estamos nosotros habituados, pero no es así. La tradición funeraria se expresa diferente cuando ven ustedes dos coros laterales. Ya no es nuestro tradicional unicoro en los pies de la nave. Ritos funerarios de una cultura distinta. ¿Qué estamos encontrando? Vamos perfilando el programa del cementerio. Un acceso que hable, que dé carácter al Jardín de los Muertos. Grandes espacios abiertos que al mismo tiempo reciben tumbas, pero al mismo tiempo son jardines, y en el núcleo una capilla para verificar los últimos ritos antes de la sepultura. Así se va conformando el programa arquitectónico de un cementerio. Este cuadro presentado por José Jara en la exposición de se hizo en 1889, se fue enviado a la exposición de París, a esta exposición universal de París en la que México participó con un importante contingente de obras artísticas y que hizo un pabellón también muy importante en estilo neoazteca, y la pintura recibió una medalla como bajo el título de El entierro de un indígena.
Es una pintura que luego se presentó en la exposición de 91 y que ahora está en el Museo Nacional de Arte. Bueno, lo que hace Jara aquí es representar las costumbres de los indígenas, pero esto que sería como un tema totalmente costumbrista, él lo está tratando en un formato de pintura histórica, o sea, es un formato, generalmente el tamaño de los cuadros tenía que ver justo con el tema que estaban también tratando en el siglo XIX, pero después esto ya para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ya no va a ser tan estricto. Entonces, él lo que hace es usar un formato de pintura histórica, es decir, un formato grande, vean las medidas, para tratar un tema costumbrista. Y lo que está representando aquí, bueno, es un velorio, estamos en una capilla, aquí se alcanza a ver un cuadro de tema religioso y luego aquí en esta parte se alcanza a ver un retablo churrigueresco. ¿Sí alcanzan a ver aquí la columna estípite? ¿Sí la ven aquí, no? Es uno de estos retablos dorados, ya saben, barrocos, que se ve aquí. Solo por eso sabemos que estamos en un recinto religioso, en lo que podría ser como una capilla, ¿no? Una iglesia muy pequeña. Pero solo eso se alcanza a ver, y bueno, esto porque mi pintura tiene mucha luz, pero si ustedes van a ver la pintura en vivo, apenas si se distingue el retablo y la pintura. Y luego no tenemos, por ejemplo, tampoco la presencia de ningún sacerdote, si se dan cuenta, o sea, no hay nadie. ¿Quién está presidiendo la ceremonia? Una mujer que tiene aquí una vela y no hay sacerdote. Y luego aquí tenemos el ataúd del muerto, aquí se alcanza a ver la caja, ¿no? Y se alcanzan a ver también los pies. Pero vemos, por ejemplo, a todos los personajes totalmente, digamos, conmovidos, ¿no? Y concentrados en lo que están haciendo. No hay ninguno, digamos, que esté jugando, ni mucho menos. No hay tampoco esta simulación de apariencias de la que tanto criticaba, por ejemplo, Altamirano en sus crónicas de los días de muertos. Todos están perfectamente como recogidos, ensimismados en su oración, velando al difunto. No solo eso, sino se alcanza a ver también, por ejemplo, como las diferentes edades, ¿no? O sea, desde el niño, el anciano que tenemos aquí, o sea, que lo vemos con el pelo y parte del vello también blanco. Y por otro lado, aquí tenemos también al enterrador, aquí está con su cuerda, ¿no? Y lleva también en la otra parte la pala. El cuadro está apenas iluminado también tanto por esta vela como por este cirio también que se encuentra junto al muerto. Y el cuadro gustó muchísimo también porque estaba asociado, digamos, a esta imagen, a esta visión de los campesinos y en México también del caso de los indígenas, que se creía que vivían totalmente apegados todavía a sus tradiciones y a sus costumbres y que era algo que la modernidad iba a terminar de un momento a otro. Esto hizo, por ejemplo, pero lo que llama la atención, por ejemplo, aquí también es, como les digo, esta falta, por ejemplo, del sacerdote, ¿no? O de alguien que esté dirigiendo la ceremonia, sino que sea simplemente como que sea una mujer. Lo que vemos también en esta representación es como un respeto por parte del artista también al acercarse a este tipo de temas que trató también en otras ocasiones en cuadros que desafortunadamente ya están perdidos. Este de Felipe Gutiérrez, que es, por ejemplo, una mujer indígena con cempasúchil de 76, que claramente vemos que es una mujer embarazada, se dan cuenta cómo su huipil se extiende, ¿no?, ampliamente sobre el vientre, y que tiene también en la mano esta flor, está pues en un exterior, ¿no? Alcanzamos a ver aquí una planta, pero no está definido tampoco el exterior, y baja la mirada para mirar este cempasúchil, que es la flor de la muerte, y que, bueno, ¿en qué estaría representando si pensar a lo mejor en un marido muerto, o más bien en cómo, como les había dicho, la mortandad infantil era tan grande
que bueno, cada que una mujer estaba embarazada, pues era un enfrentamiento con la muerte de la misma madre, ¿no? O la muerte del hijo, y que la meditación de esta indígena estaría relacionada pues probablemente con la muerte, ¿no? Con la suya propia o con la de su hijo.